soy Nicola Lane y les doy la bienvenida a OSIL Noticias. A continuación, veamos los titulares de hoy miércoles 6 de abril. En tema del día, conversamos con el analista político Miguel Antesana sobre la actual crisis que atraviesa el Perú a causa de las medidas tomadas por el Ejecutivo. El gobierno publicó ayer 2 decretos, uno que permite el servicio temporal de los colectivos informales y otro que anula la prueba de conocimientos para la revalidación de licencias de conducir. En el plano internacional, Chile anunció que el uso de mascarillas no será obligatorio al aire libre a partir del próximo 14 de abril en las regiones donde el riesgo sanitario es bajo o medio. En punto de vista, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey analiza la eliminación del requisito de visado para los cubanos que tengan que hacer una parada en el Perú. Y en deportes, Sporting Cristal cayó en su debut por la Copa Libertadores ante el subcampeón de la edición pasada Flamengo, por un marcador de 2-0. Hoy en nuestro segmento Tema del Día, conversamos con el analista político Miguel Antesana sobre la actual crisis que atraviesa el Perú a causa de las decisiones y medidas precipitadas tomadas por el gobierno del presidente Pedro Castillo. Tras el anuncio de inmovilización social obligatoria para ayer martes 5 de abril por parte del presidente Pedro Castillo, miles de ciudadanos de Lima y Callao expresaron su descontento y salieron a las calles en una protesta pacífica, que hacia el final del día terminó ensombrecida por vándalos que causaron desmanes en la avenida Bancay y sus alrededores, donde incluso llegaron a atentar contra instituciones públicas. Para el analista político Miguel Antesana, la medida que desencadenó toda esta situación fue desproporcionada, precipitada e inconstitucional. Además señaló que no se previó las consecuencias que tendría. Vemos la consecuencia de una medida impopular, una medida que no fue meditada, una medida que también es consecuencia de las personas que rodean al presidente de la República y de la falta de un acompañamiento profesional en temas de seguridad ciudadana y de lo que es la política pública en general. Según explicó el especialista, estas manifestaciones, sumadas a las muchas que se han registrado en la última semana en diferentes regiones del Perú, podrían empezar a costarle legitimidad al gobierno de Pedro Castillo. Lo que estamos viendo también es una pérdida de legitimidad en el caso de Pedro Castillo. Y hemos visto que su ineficacia, su incapacidad para gobernar está teniendo repercusiones en todo el país. Por lo tanto, yo creo que estamos viendo en el inicio de una posible escalada en la que ya no son intentos de la oposición en el Congreso de tratar de vacarlo, sino también los inicios del descontento popular que pudiera también llevar a que Pedro Castillo pueda dar el paso al costado en algún momento. Por otro lado, Antesana sostuvo que el problema del gobierno trasciende el tema comunicacional y pasa a ser un problema de la estructura del poder ejecutivo. En este momento no hay labor comunicacional alguna que pueda combatir la mala reputación del gobierno. Cuando estamos en un tema reputacional, la comunicación hace mucho o hace muy poco o nada, porque estamos ante la inacción del gobierno. Lo que el gobierno tiene que hacer, valga la redundancia, es hacer cosas, tomar medidas, cambiar el gabinete, reunirse de gente capacitada, hacer lo que no ha hecho en estos 8 meses de gobierno. Ante esta situación de ingobernabilidad, queda aún pensar si es posible la continuidad de Pedro Castillo como jefe de Estado. Sí hay la posibilidad de que se pueda contar con 66 votos para una acusación constitucional. Y esta acusación constitucional se puede basar en hechos comprobados, en delitos o en carencias de función del presidente de la República. Ahí sí yo creo que se puede haber una alternativa constitucional para que el presidente de la República dé un paso al costado. Sin embargo, tampoco descarto en el escenario que se dé en algún momento que haya una serie de manifestaciones populares que obligue o que presione a Castillo a pensar seriamente en la renuncia. El gobierno publicó ayer 2 decretos que involucran al sector transporte. Uno de ellos permite el servicio temporal de los colectivos informales, mientras que el segundo anula la prueba de conocimientos para la revalidación de licencias de conducir. A través del diario El Peruano, el gobierno publicó 2 decretos sobre el sector transportes. El primero aprueba el reglamento para que autos colectivos puedan brindar sus servicios de forma temporal y posteriormente puedan tramitar su formalización, precisamente lo que el gremio de transportistas reclamaba. Esta norma aplica para los colectivos que realizan tanto viajes interprovinciales como interdistritales.
Por otro lado, el segundo decreto tiene que ver con la modificación al reglamento del sistema de emisión de licencias de conducir, gracias a la cual ya no será necesario rendir la prueba de conocimientos para revalidar las licencias de categoría A1, A2 y A3. Según la norma, esta medida está destinada a aquellos conductores que no brindan el servicio de transporte. Dos egresadas de la Facultad de Comunicación de la USIL se encuentran en Bélgica realizando un intercambio académico en una importante institución educativa. En la siguiente nota, una de ellas comparte su gran experiencia. La Universidad San Ignacio de Loyola ofrece varios programas de intercambio para sus estudiantes y egresados. En ese sentido, dos jóvenes de la Facultad de Comunicación, Andice Quintana y Angélica Milla, aprovecharon esta oportunidad para capacitarse a nivel internacional en el Instituto de Estudios Avanzados en Comunicación Social en Bruselas, Bélgica. Al respecto, conversamos con Angélica, quien nos contó detalles de su experiencia. Estar aquí realmente es como un golpe, como un choque de mundos. Te impulsa mucho a viajar y a conocer culturas. Y eso es lo bonito, ¿no? Que a esta edad me alegra haber podido tener esta oportunidad. En estos momentos, Angélica se encuentra llevando cursos de multimedia y marketing, saliendo de su zona de confort, pues en la carrera había preferido menciones de periodismo y comunicación empresarial. Un curso de multimedia que es para hacer aplicaciones, cómo diseñas desde el comienzo tu marca, tu logo y para qué vas a hacer una aplicación. Es la primera vez que yo entro a este mundo de diseñar y crear algo digital y me parece genial. Otro cambio importante en la experiencia académica se concentra en el aprendizaje de diversos enfoques para las especializaciones que previamente había llevado. Una mirada más humanista rodea la Academia Europea y Angélica se encuentra entusiasta en replicarlo cuando regrese al Perú en junio. En Perú y en muchos lugares de Latinoamérica estamos acostumbrados a trabajar para vivir, pero aquí el estilo de vida es totalmente distinto. O sea, te das cuenta que hay cosas que van a ser difíciles de aplicar, pero que si tú vas poniendo una semillita desde el rubro en el que te encuentres o en el lugar en donde te encuentres, si tú quieres hacer el cambio, tú tienes que empezar haciendo de a pocos. Angélica agradece que Lucil le permita a sus alumnos viajar y aconseja a todos a explorar los programas de intercambio que se ofrecen, incluso hasta después de uno haberse graduado. La oportunidad que te da la universidad es que una vez que seas auxilio, siempre vas a ser auxilio. Salí de la universidad y aún así seguían llegando oportunidades simplemente por haber sido egresada. Debido a la reducción del porcentaje de contagios y de la tasa de positividad de COVID-19, Chile ha decidido decirle adiós a las mascarillas en espacios abiertos tras 2 años de pandemia. La medida empezará a regir a partir del jueves 14 de abril. Como parte del nuevo plan del gobierno chileno denominado Plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, a partir del jueves 14 de abril, el uso de la mascarilla en espacios abiertos ya no será obligatorio, siempre que haya, como mínimo, 1 metro de distancia entre las personas. Cabe resaltar que el día de ayer solo se registró una tasa de positividad de alrededor del 5% a nivel nacional, considerándose una gran mejoría en relación a hace 3 meses, donde suponía casi el 30%. Por otro lado, en la capital se ha reducido a 3,4%. Asimismo, en los últimos días, el número de pacientes internados en unidades de cuidados intensivos disminuyó de 1.000 a menos de 500. La ministra de Salud, el subsecretario de Salud Pública y miembros de la mesa directiva que forman parte del comité que analiza las medidas sanitarias han tomado la medida basándose en la evidencia científica respecto a los riesgos, el avance del proceso de vacunación y la situación epidemiológica del país, pues se ha registrado una disminución del porcentaje de contagios. Momento sin la mascarilla, la vamos a llevar siempre. Transito por un espacio que es de bajo riesgo y yo estoy vacunada, ¿cierto? Y además me estoy cuidando mis comorbilidades y esta comuna está en verde, entonces me puedo sacar la mascarilla, pero voy a ir al metro. Y entonces en el metro, que es un espacio cerrado, que la evidencia dice que tiene más riesgo,
18 veces que el otro espacio que yo estaba habitando. Entonces, como yo llevaba la mascarilla porque no estamos eliminando la mascarilla, entonces yo me la pongo. O sea, ahí me la pongo y estoy cuidándome. La medida contempla 3 fases: bajo, medio y alto impacto sanitario, donde solo en las 2 primeras habrá flexibilidad con el uso del cubrebocas. El próximo martes 12 de abril, las autoridades sanitarias informarán sobre la etapa en la que se encuentra cada una de las 16 regiones del país. España y Países Bajos unen sus fuerzas en defensa de una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el cual les permitirá plantear la creación de colchones fiscales con planes específicos a mediano plazo para cada país. España y Países Bajos dieron un giro de 180 grados al dejar de lado sus enfrentamientos y cerrar una alianza para la reforma fiscal de la Unión Europea. La vicepresidenta primera y ministra de Economía de España, Nadia Calviño, junto a la ministra neerlandesa de Finanzas, Sigrid Kaag, se unieron en Luxemburgo para firmar en defensa de una reforma. Ambas ministras presentaron sus propuestas, que consisten en cambiar el conjunto de reglas que rigen cómo los países de la Unión Europea deben reducir su deuda y en el que apuestan por que la eurozona fije objetivos específicos para cada país. Nadia Calviño, vicepresidenta económica española, mencionó en una rueda de prensa que es momento de dejar atrás los viejos debates y prejuicios. De igual manera, la ministra neerlandesa no dejó pasar por alto la situación de crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania y señaló lo siguiente: Let's not waste energy and time on superficial differences. Let's focus on common ground. En nuestro segmento Punto de Vista, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay analiza la eliminación del requisito de visado para los cubanos que tengan que hacer una parada en el Perú antes de continuar hacia su destino final. El gobierno del Perú ha determinado la excepcionalidad de la liberación de la visa de tránsito para los cubanos y los de otras nacionalidades que se encuentren única y exclusivamente en una conexión y dentro de la zona de embarque de retorno a su país. En el sistema panamericano todos conocemos perfectamente lo que ha significado Cuba desde que Fidel Castro en 1959 llega al poder luego del asalto de La Habana, aquel 1 de enero con Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Ese proceso marxista, comunista instalado en la isla donde no hay democracia, nadie puede objetar esta calificación de un país sin democracia, una dictadura, así como se define a Cuba. Sin embargo, no deberíamos caer en el subjetivismo que pudiera febrilmente calificar esta excepción del visado otorgado por el Perú con esta falsa percepción de permiso, de autorización para que pudieran ingresar en el territorio peruano los cubanos. Esto no es cierto. Uno lee bien la norma y tenemos que ser muy juiciosos para determinar con exactitud el espíritu de la norma. Si acaso el cubano, hallándose en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, incluso si desea retirar maletas, en ese caso sí deberá contar con la visa que soberanamente establecerá el Estado peruano para poder ingresar en el territorio nacional propiamente dicho. Eso no ha pasado y entonces miremos las categorías exactas. La motivación para este tipo de norma de excepcionalidad constituye una de las facilidades en el sistema de los aeropuertos para ser evidentemente factibles en el tracto de los viajeros que se desplazan y las movilizaciones que hay en los aeropuertos. Esperemos
que este tipo de excepcionalidades, repito, que no solamente para cubanos, sino para cualquier otro nacional de otros estados, por supuesto, se cumpla, porque eso puede coadyuvar a la movilización con una mejor dinámica en los aeropuertos, donde por muchas circunstancias suele atomizarse y atestarse las colas como consecuencia de los viajes que, aún con pandemia, ya se han reiniciado en muchas partes del mundo y en América Latina. Veamos a continuación el resumen deportivo del día. Preocupación por André Carrillo. Según medios saudíes, la lesión del futbolista peruano tendrá un tiempo de recuperación no menor de 2 meses, por lo que estaría en duda su presencia en el duelo a disputar por la repesca mundialista. Aún nada es oficial, pero ya hay un plan B en caso el jugador no llegue al 100%. El día de ayer, Sporting Cristal cayó en su debut por Copa Libertadores ante el subcampeón de la edición pasada, Flamengo, por un marcador global de 2-0. Cabe resaltar que este encuentro se disputó media hora después de lo pactado y se desarrolló a puertas cerradas debido a los problemas sociales y políticos que está viviendo actualmente el país. Y en estos momentos se está disputando el partido entre Alianza Lima y River Plate por Copa Libertadores. Recordemos que este encuentro estaba en duda porque no había garantías de seguridad para la disputa debido a la coyuntura nacional. Sin embargo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo arribó el martes por la noche a nuestra capital. Este encuentro se está desarrollando con normalidad y con público en las tribunas. Así culmina la presente edición de UCIL Noticias desde casa, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube de UCIL TV. Nos vemos mañana.